para dar mis agradecimientos a la Asociación de Editores de Madrid, porque lo cierto es que me han dejado el mejor asiento, el asiento que está más cerca del premiado, y estoy verdaderamente emocionada y agradecida de que me concedan este honor de poder ser partícipe de esta gran fiesta, pues hombre, de esta manera tan especial y tan bonita junto a Lorenzo. Podría seguir dando las gracias a Lorenzo por un montón de cosas, pero no vamos a hacer aquí. Así que directamente lo que voy a hacer va a ser compartir una cosa hermosa. Porque es algo que sentimos muchos profesionales del mundo de la cultura, los que llevamos la cultura de aquí para allá, los que tratamos de dignificar la cultura de aquí para allá, los que tratamos de llevar el libro a lo más alto y defendemos con entusiasmo feroz el fomento de la lectura. Lo que nos ocurre es que cuando estamos cerca de Lorenzo Silva, literalmente y también metafóricamente, pues ocurre que en nuestro trabajo por la cultura y el libro, cuando nos sentamos cerca, nos sentimos capaces de todo. Nos sentimos capaces de todo y sentimos muy hondo que todo es posible y además que va a salir bien. Y esto es algo que Lorenzo no lo sabe, pero esto es algo que hablamos un montón de veces el equipo de Getafe Negro. Y lo comentamos porque además es algo que nos reconforta y porque así lo sentimos todos. Getafe Negro, Festival Internacional de Novela de Getafe, de que Lorenzo fue comisario, levantando, apuntalando y sosteniendo el festival en Getafe durante 14 ediciones y de que ahora es nuestro comisario flamante, comisario honorífico. Y damos fe además de que este sentir es real. Getafe Negro está siendo muy posible y además todo está saliendo muy bien. Y en un día como este, imaginamos que este hondo sentir que experimentamos cuando estamos cerca de Lorenzo, y eso lo explicaría todo, es exactamente lo mismo que han tenido que sentir todos esos editores y editoras tan importantes en la carrera literaria de Lorenzo Silva. Nos imaginamos ese escenario de Lorenzo Silva sentado frente a ellos con su manuscrito. Y seguro que eso es exactamente lo que sintieron cuando pues tuvieron un impulso de apostar por su obra de manera fuerte e incondicional en momentos decisivos. Esto nos llevaría, en primer lugar, a la figura de la editorial María Antonia de Miguel. Gracias a María Antonia de Miguel hemos podido celebrar este año el 25 aniversario de nuestra pareja de guardias civiles más famosa y querida del mundo, Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro. Y gracias a María Antonia de Miguel tenemos a Lorenzo hoy aquí, sentado, podemos decirlo incluso así. Así que le vamos a pedir a Lorenzo que nos cuente esa historia de historias, esa primera historia. Cuéntanos ese Érase una vez con María Antonia de Miguel y esa historia de cómo un guardia civil va a ser protagonista de una novela. Bueno, muchas gracias en primer lugar, Maika, por acompañarme en este acto y por otras muchas cosas. La verdad es que llega un momento en la vida en el que uno está haciendo muchas cosas y se pregunta si en todas es absolutamente necesario y te planteas que en algunas te tienes que ir, pero de cosas que quieres mucho solo te puedes ir si las dejas en muy buenas manos. Y quiero agradecer aquí públicamente la oportunidad que me has dado de dejar Getafe Negro en tan buenas manos, ¿no?, en estos 2 años. Y respecto de la pregunta, bueno, cuando uno ya va cumpliendo cierta edad tiene la sensación de que se acaba convirtiendo en un saco de historietas más que de historias, ¿no? De que hay unas historias que he contado muchas veces. Yo pido perdón a las personas que estén en la sala, que seguramente ya me han oído contar esta historia por la que me pregunta Maika, pero bueno, pues si hay alguien que la desconozca. Sí es verdad que hay algo curioso en el arranque de la serie de Bevilacqua Chamorro, que es que cuando yo escribí la novela en el 95, pues acabé, bueno, razonablemente convencido de que la obra no era del todo indigna, nada más, ¿no? Pero bueno, con eso un autor novel tira para adelante, hace fotocopias y las manda a editores. Yo las debí de mandar a una docena de editores y la decisión o la respuesta fue unánime, de rechazo. Un amigo mío decía que creía mucho en la mayoría, pero aquí es juntillas, en unanimidad. Entonces dije, pues tendrá razón. Y si todos me dicen que no, tendrá razón. No me dio explicaciones ninguno, porque no conocía a nadie en el mundo editorial,
Precisamente este buen amigo tenía un vecino que era director de una de las editoriales, que por cierto está aquí representada por uno de sus representantes, dicho sin ningún tipo, porque además fue el que mejor me trató. Me dijo, mira, yo no he leído la novela, la he leído mi equipo, me dice que no está mal, que está bien escrita, que tienes talento, que tal, pero que quizá te has equivocado de género, que el género negro pues en España funciona mal, es un género muy de nicho, muy marginal, y luego además tú has elegido que los personajes sean españoles, cosa que también, bueno, la gente está acostumbrada a leer a los americanos, como mucho, a personajes un poco americanizados, ¿no? Y por último has hecho esa Guardia Civil, si esto no va a leer nadie, porque realmente no vemos la posibilidad de que, o sea, no es que pensemos que no tienes talento, sino que la novela pues, tiene una serie de dificultades comerciales que creemos que no podemos remontar. Y fue tan amable, y fue tan gentil, y fue tan detallado en sus explicaciones que yo me convencí de que me había equivocado. Y guardé la novela con otras que tenía en el cajón. Y esa novela no salió del cajón hasta 3 años después, cuando, después de quedar finalista del Premio Nadal, María Antonia Miquel, que entonces era la directora editorial, me pidió todo lo que tuviera. En ese momento tenía 3 novelas inéditas, así que dejé las 3 novelas inéditas. Ella muy pacientemente se las leyó y me llamó y me dijo que te vamos a publicar las 3, escalonadamente, pero la primera por la que quiero apostar, porque creo que es la que va a ser el bombazo, es la de Mejores Ciudades. Yo me quedé completamente estupefacto, ¿no? Porque, bueno, en aquel momento recuerdo que incluso pensé si aquella mujer tenía contrato fijo en la editorial. Porque además eran momentos en los que los sillones de las editoriales eran bastante calientes, ¿no? Y luego me enteré, lo contó ella, que en la reunión del consejo editorial ella se quedó sola proponiendo la publicación de la novela. De hecho, los demás no la veían y lo que pasa es que ella dijo, bueno, pues yo soy la directora editorial, tengo derecho por lo menos a equivocarme una vez al año. Pues este año me quiero equivocar con esta novela. Y así fue como se publicó la novela. Si no, pues a lo mejor seguiría en mi cajón. La vida está llena de estos accidentes, ¿no? De la fortuna o de lo que sea. Va de memoria, corrígeme si me equivoco. La flaqueza del bolchevique fue finalista del Nadal. El Nadal finalmente se le concedió al alquimista impaciente y después en 2012 tendrías por la marca del Meridiano el premio Planeta. Sí que María Antonia Miquel nos equivocaba demasiado. Editores que apuestan fuerte, editores que arriesgan, hablamos de finales de los 90 y llegamos al año así en un salto espectacular, 2023, y seguimos con editores que apuestan y que arriesgan. Emil Rosales, editor de Destino, abría hace unos meses la rueda de prensa de la novela Púa, diciendo: llevamos más de 25 años publicando las novelas de Lorenzo Silva y esta no es una más. Púa, de hecho, tiene acción trepidante, más pura. Lorenzo pisa más el acelerador, sube los graves de la prosa. Emily dijo además, y dijo muy bien a la prensa, que con Bevilacqua y Chamorro, Lorenzo Silva había definido una cartografía de la sociedad española y europea, pero en Púa de repente optaba por liberarnos a los lectores de referencias espaciotemporales. Pero claro, lo más fuerte de todo esto es el cambio de mirada. Ya no teníamos a nuestro querido y añorado Rubén Bevilacqua, que es el bueno, es el que restaña el daño, el que evita o contiene el mal, sino que justamente tenemos la visión del dañino, que sería Púa en este caso. Bueno, pues no sé si es un triple, cuádruple, salto doble, mortal en Púa, pero aquí, Lorenzo, volviste a tener la confianza de la casa editorial que te permite no instalar tu producción en ningún momento en esa llamada zona de confort, ¿no? Esto como escritor, ¿te lo has tenido que pelear mucho para dar esa libertad o has encontrado editores que están ahí en sintonía contigo y que, bueno, pues te han hecho ir hacia adelante con fluidez? La verdad es que una vez que atravesé el muro en el año 97, yo empecé a escribir en el año 80. Era muy joven, por tanto, ¿no? Y empecé a escribir novelas 4 o 5 años después. Y yo no conseguí mi primera publicación, más o menos con cierta repercusión. Publiqué 2 novelas en el 95 y el 96, pero una editorial pequeña, y la primera novela realmente con repercusión fue La flaqueza del bolchevique. En el año 97, tardé esos 17 años, ¿no? Esos 17 años, sí, fue todo muy difícil, tan difícil como que fue literalmente imposible durante los primeros 15. Pero a partir de ese momento yo tengo que reconocerlo y tengo que decirlo, porque se dice mucho lo contrario y no dudo que haya personas cuya experiencia les lleve a decir sinceramente que los editores se lo ponen difícil, los editores les llevan por el camino de lo fácil, los editores coartan su creatividad, los editores solo buscan el dinero.
supongo que las muchas personas que dicen eso lo pueden decir con un fundamento porque tiene que ver con su experiencia. Yo no soy quien para dudar de la buena fe de nadie, ¿no? Pero desde mi experiencia yo no puedo hacer ese relato. Desde mi experiencia yo puedo hacer un relato radicalmente opuesto. Mira, se publicó La flaqueza bolchevique, que es una novela pues problemática en muchos sentidos, ¿no? Una novela de muy profundo desencanto, una novela sobre la pérdida irreparable además, y se me acercó una editora de literatura juvenil, que se supone que esto no lo trae de esto, ¿no? Sobre el descartable, de lo irreparable, de la pérdida, de la amargura de vivir, ¿no? Y me pidió escribir literatura para jóvenes. Me dijo, yo es que he leído esta novela y esta novela no habla de nada que creo que pueda estar en tu relación. Yo tengo mucha intuición, de verdad, he leído esta novela y yo sé que tú vas a poder escribir buena literatura para jóvenes, literatura que les parezca verdadera, literatura que realmente les llegue. Y yo acabé escribiendo literatura juvenil porque una editora no paró de llamar a mi puerta, se llamaba Norma Estupriol, que trabajaba en el grupo Anaya, no paró de llamar a mi puerta hasta que yo pensé si tenía alguna idea que se pudiera convertir en una novela juvenil, y de ahí salió la trilogía de Getafe en primer término y luego algunas otras. Libros que me han dado enormes alegrías, cientos de miles de lectores y, la verdad, una recompensa casi infinita. Y esa se la debo al empeño de un editor por publicar incluso una obra que yo no había llegado a pensar, por darme tiempo para pensar una obra que fuera mía y que pudiera estar en su catálogo, ¿no? O, por ejemplo, con mis editores de toda la vida, pues, hace unos años publicó uno de los grandes críticos españoles, Ricardo Senabre, tristemente desaparecido, catedrático de la Universidad de Salamanca, un artículo que se llamaba La inquietud experimental del tercer siglo. El tema de su artículo era una novela mía que se llama El blog del inquisidor. En un momento en el que yo tenía la serie de Bevilacqua, una serie comercialmente muy funcional, por decirlo con una palabra neutra, pues se me ocurre hacer una novela experimental sobre un proceso de la Inquisición del siglo XVII en Madrid, mezclado con una relación entre dos desconocidos a través de la red, que casi son monólogos de uno y otro y luego unos diálogos sin espacio, porque se producen a través del ordenador. Y a mí en ningún momento me dijeron esto no te lo publicamos. Es decir, esta es la que tienes entre las manos, pues venga, adelante. Por eso puedo tener también esa inquietud experimental, ¿no? Que llevamos después pues, otros libros, desde Niños Feroces, Encontrarán tu nombre, Castellano, es decir, he podido publicar muchos libros que obedecen a esa inquietud de experimentar, siempre con el apoyo de mis editores, incluso con el apoyo más allá de lo que a priori el libro me parecía ofrecer, ¿no? Yo recuerdo que Castellano, que ese libro se publicó en el año 21, justo cuando se abría un poco el confinamiento, ¿no? Cuando por fin se empezó. Fue el primer libro que tuvo realmente un gran acto promocional después de año y medio por parte del grupo Planeta, llevando un montón de periodistas a Toledo. Yo cuando viví en medio de ese lío, ¿no? Un montón de periodistas en Toledo, después de la pandemia, con el esfuerzo que había costado montar todo aquello, digo, pero si esto en el fondo también es una novela experimental, es una mezcla de ensayo, viaje, a lo mejor no funciona comercialmente. Bueno, pues es apostado, y esa apuesta, quizá, también por esa apuesta, esa novela ha funcionado comercialmente, y sigue funcionando comercialmente muy bien, no siendo un producto a priori fácil de descifrar por ese gran público que a veces tenemos en mente. Púa fue la gran apuesta de Destino este año, el autor más representativo de Destino desde la época de Miguel Delibes, fue lo que dijo Emily Rosales. El poderío de números es sobrecogedor. Púa llegó a librerías en esa primera edición con 60.000 ejemplares y además siempre estamos hablando de más de 2,5 millones de lectores de Lorenzo, traducido a más de 14 idiomas. A otro superhéroe le suelen decir esto de que un gran poder implica una gran responsabilidad. Yo no sé, Lorenzo, si tú también eres consciente y cómo gestionas esa presión, porque claro, los editores apuestan y dan y a ti te toca devolver, ¿no? Bueno, yo soy bastante consciente del lugar que ocupo y ocupo pues, un lugar intermedio, razonable, que no está mal, ¿no? Pero tampoco hay que venirse muy arriba, ¿no? El mundo es muy grande, hay muchos autores, hay muchos lectores y está muy bien, yo puedo vivir el trabajo, una cosa que jamás pensé que pudiera suceder. Pero fíjate, yo lo que pienso siempre es cuando hablamos de cifras, ¿no? Una cifra que yo siempre, hay varias que me vienen siempre a la mente. He hablado de Proust, he hablado de Kafka, de su primera obra que se autoeditó. Proust apenas vendió 200 ejemplares.
ejemplares en 20 años. De su primera obra, donde hay algunos clásicos del relato corto de todos los tiempos, Contemplación, Kafka vendió escasamente 130 ejemplares, como dice Wolf, su editor. De La Metamorfosis, que fue su gran éxito comercial en vida, apenas llegó a ver cómo se facturaban algo menos de 2.000 ejemplares. Cuando piensas que Kafka es probablemente el escritor más importante del siglo XX y estas fueron sus cifras de ventas en vida, te das cuenta que haber podido, con cualquiera de tus libros, el que menos se haya vendido, superar en muchísimo lo que consiguió un genio de la literatura, sí que te otorga una responsabilidad. Te otorga una responsabilidad que la gente te lea, que la gente te escuche, que la gente te entregue 10 horas de su vida para acompañar a 12, 14, 15 o 20 a unas criaturas que han salido de tu imaginación, que ellos saben que no existen, pero los que esperan encontrar algo que les enriquezca. Claro que te da una respuesta. Fíjate que a los editores les va la marcha, a Lorenzo también, porque te hemos oído decir aquello de que sentir que hay un riesgo es por lo que me merece la pena escribir, ¿no? Los editores es un colectivo que merece tus respetos y tu admiración de una manera explícita, pero también implícita en muchos otros comentarios que te hemos escuchado. Se me ocurre, por ejemplo, que te hemos oído decir que la diferencia entre unos colectivos y otros está en la validad de su código de honor o código de conducta, ¿no? Que nos dices que son un poco más así, como más terreno. ¿Hasta dónde se lo creen? Aquí, por tanto, hasta el momento, los editores se hacían muy bien parados, según tu experiencia, pero es verdad que te hemos oído hablar de esto, especialmente del cuerpo de la Guardia Civil. Eres Guardia Civil de honor. Y por tanto, esto nos lleva a hablar de este 25 aniversario de celebración de Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro. Ya estamos apurando el año. ¿Cómo te sientes? ¿Qué balance hacemos de estos festejos? Pues la verdad es que, mira, además acaba de publicarse ahora hace apenas unos días, lo ha publicado Planeta Comic, una versión en novela gráfica de Lejano País de los Estanques, que además me hace mucha ilusión porque tiene un guionista uruguayo, como el propio Bevilacqua, que de hecho es el que tuvo la iniciativa, leyó Rodolfo Santullo, leyó las novelas y conectó con el personaje y me dijo un día que fui yo por Montevideo, me gustaría guionizar versiones gráficas de estas novelas. Y bueno, pues a partir de ahí se abrió un proceso que afortunadamente culminó encontrando una joven ilustradora española, Carol Medina, y convenciendo a la editorial de publicarlo. Ya está por lo menos la primera entrega, no sé si habrá más, ¿no? Pero cuando recuerdo esto, que me ha traído estas cosas y tantísimas otras cosas buenas que me ha traído Bevilacqua, pues pienso que es uno de los momentos más felices en el sentido de idea feliz, ¿no? Al final, un creador vive de sus ideas. Y esta probablemente es la idea más feliz que he tenido. Tengo que, en términos cuantitativos, objetivos, es así, ¿no? No solo por haber podido llegar a muchas personas, no solo por haber podido mantener con vida a unos personajes durante 25 años y 13 libros, y espero todavía poder seguir manteniéndolos un poco más, sino por todo lo que me ha reportado, ¿no? En todos los sentidos, por la cantidad de experiencias humanas valiosas que me ha proporcionado. Días a esa existencia de un código de conducta y de personas que se lo creen o no se lo creen, ¿no? Todas las profesiones tienen códigos de conducta, o todos los espacios sociales, humanos, hay códigos de conducta, ¿no? Yo creo que lo que marca la diferencia entre unos colectivos y otros, entre unas realidades sociales y otras, es el grado de convicción que existe en quienes profesan esos códigos de conducta a la hora de ponerlos en práctica. Sobre todo a la hora de ponerlos en práctica cuando cuesta, cuando te vas a dejar algo, cuando va a ser oneroso, cuando es beneficioso, todos podemos cumplir cualquier código de conducta. Cuando el código de conducta es oneroso, cuando te va a erosionar o menoscabar de alguna manera tu propia posición. Esa para mí es realmente la prueba. Y bueno, yo he conocido muchos colectivos profesionales, he conocido a muchos profesionales íntegros en muchísimos ramos de actividad, desde la abogacía que he ejercido durante 12 años hasta la auditoría de cuentas o la ingeniería, que son ámbitos profesionales con los que he tenido relación, la administración pública en diversos negociados y sectores, ¿no? Pero lo digo como lo siento porque lo he visto. Me he encontrado pocos colectivos en los que el convencimiento respecto de ese código de conducta lleve al extremo de asumir sacrificios personales penosos,
muy penosos. Y bueno, no quita para que dentro de la Guardia Civil, como dentro de cualquier colectivo amplio, y sobre todo dentro de cualquier cuerpo policial, haya no solo garbanzos negros, no solo corruptos, sino incluso delincuentes y delincuentes muy peligrosos, que algunos incluso acaban en la cárcel, ¿no? Porque eso es así, mucha gente, y eso tiene que haberlo. Pero yo me he encontrado a mucha gente de aquí en muchos lugares, porque he tratado con muchos, y además lo he visto en momentos que es donde esto se demuestra. Porque a mí cuando alguien nos hace ver cómo cumple con su código de valores, sacándose un selfie o un video selfie, haciendo algo ejemplar y subiéndolo a Instagram, pues bueno, eso me impresiona relativamente. Pero cuando alguien, en un lugar donde no mira a nadie, donde no va a mirar a nadie, donde a nadie le importa, se hace cargo de una persona que está sufriendo, de una persona que tiene un problema, de una que no le van a pagar más, incluso no le van a pagar más, sino que además a lo mejor se va a buscar un problema. Cuando, por ejemplo, un investigador de homicidios, y esto lo he visto yo, y me lo ha contado, lo he visto yo, a las 12 de la noche le coge el teléfono a la madre de un asesino detenido, que lo ha tenido él, y está 40 minutos consolando, por eso no le van a pagar más. De hecho, es un marrón, es una mala situación, pero es alguien que se cree que su función en la sociedad es lo que dejó escrito en Duque de Ahumada, que por cierto era un humanista, mucha gente no lo sepa, un humanista cervantino, y escribía hasta con prosa cervantina, ¿no? Ser un pronóstico feliz para el afligido. Bueno, pues eso suena muy bonito, pero ponerlo en práctica a veces conlleva sacrificios personales. O jugarte la vida, literalmente, que son cosas todavía más penosas, ¿no? Y eso en nuestra sociedad se ve poco, entre poco y muy poco. Y sin embargo, yo, a través de las personas que he conocido, hombres y mujeres, entre los y las guardias civiles, me he encontrado muchas veces esa convicción. Y esa convicción vale mucho, de verdad. Aunque no les recompensen nunca, aunque no se les reconozca, aunque mucha gente los siga viendo bajo los prejuicios, los estereotipos y los clichés absolutamente caducados, eso aporta mucho a la sociedad en la que vivimos, y esa es una de esas verdades y de esas buenas noticias que también de vez en cuando tiene que intentar arrancar. Te escuchamos a menudo el término cervantino, Chamarro y Vilaca son un poco Quijote Sancho Panza, ¿no? Son tiempos para que seamos quijotescos, editores, autores, agentes culturales. ¿Somos Quijotes hoy? ¿Tú crees? Pues mira, yo estoy releyendo el Quijote por cuarta vez con mi hija de 10 años y lo estoy disfrutando todavía más que las 3 anteriores, pero aparte de disfrutarlo, claro, leyendo con una persona que además está abriendo su mente no solo a la lengua, a la literatura, al mundo, a lo que encierran los libros en general, no solo es el disfrute, sino que a medida que voy avanzando, cada vez me voy convenciendo más de la absoluta vigencia que tiene la visión del mundo que hay debajo de esa narración, la visión del mundo de una persona como Miguel de Cervantes, ¿no? Que no es ni mucho menos un iluso, que no es ni mucho menos un apostador banal por quimeras, ¿no? Un hombre que no ha vivido cautiverio, la guerra, la invalidez, la prisión, ser esclavo, ¿no? Que fue un esclavo durante 5 años en Argelia, que ha conocido lo peor de la condición humana en todas sus manifestaciones, y que en medio de todo eso sigue apostando por aquello que nos dignifica a los seres humanos, pese a todas nuestras oscuridades, pese a todas las injusticias, pese a todos los atropellos, pese a todos los jugadores de ventaja, pese a todos los que solo miran por su interés y en función de ese motor principal van apisonando las vidas de los demás. En medio de una realidad donde siempre está eso, y en nuestro tiempo eso está además amplificado por la inmensa potencia de las herramientas tecnológicas que nunca tuvo la humanidad y que ahora tiene, desde la bomba atómica hasta la inteligencia artificial, en este momento todavía es más importante y está más vigente esa vocación de transmitirle al ser humano, que puede acabar teniendo el botón de un disparador, que puede acabar teniendo en sus manos un algoritmo, una visión de que la vida ha de vivirse dignamente y procurando contribuir a la dignidad y no a la degradación de los demás. No vamos a abrir el melón de la inteligencia artificial porque no nos daría, pero simplemente porque además queremos rogarte una frase de esperanza, y porque también queremos recordar, por supuesto, que en 2017 tuviste la distinción por parte de Cedro, defensor de la autoría. ¿Cómo podemos hacer para que, bueno, pues de alguna manera podamos verlo como una oportunidad
¿Es posible? El derecho de autor, que es decir, y su relación con las transformaciones. Bueno, fíjate, me parece que el derecho de autor tiene una garantía principal. Por supuesto hace falta leyes, por supuesto hace falta mecanismos, ¿no?, que hagan efectivas esas leyes, porque una ley que no tiene herramientas de cumplimiento es como un brindis al sol, ¿no? Pero creo que no podemos confiar solo en eso. Es decir, deberíamos ser capaces de transmitirle al conjunto de la ciudadanía cuál es el valor que tiene respetar la autoría y los derechos de los creadores, ¿no? Yo creo que hay argumentos que no siempre manejamos y que no siempre se dan, ¿no? Y que para mí son los principales por los que yo respeto a la propiedad intelectual de los autores a los que leo, ¿no? Y por lo que pago por sus ebooks y pago por sus libros, y a veces los compro 2 veces y en una edición mejor si realmente me ha gustado, ¿no? Una primera idea fundamental es que aquello que se desvaloriza, pues tristemente deja de existir. Si realmente queremos que esto siga existiendo, tenemos que valorizar. Si lo desvalorizamos, dejará de existir. Se abaratará en todos los sentidos y en cierto modo acabará desapareciendo. Otra idea que tampoco creo que traslademos con la suficiente persuasión y convicción a la población es que el derecho de autor es de todos los derechos de propiedad el más social. Está socializado desde el minuto 1. No hay que esperar que pasen X años de la muerte del autor. Desde el momento en el que una obra literaria, una obra con propiedad intelectual se publica, desde ese momento puede ser citada, puede ser utilizada en la educación, puede ser utilizada para enriquecer gratuitamente como donación del creador a la sociedad en la que vive, el tejido de esa sociedad. Y pasado un tiempo de su muerte, lo que crea el autor es patrimonio de todos, patrimonio público. Una sociedad debería proteger y no penalizar la creación del patrimonio público, sobre todo cuando hay ese acto de entrega a los demás de algo que es valioso. Más o menos dependerá del talento del autor, del éxito que tenga y de la recepción que tenga, pero algo de valor siempre tendrá, y ese valor se pone a disposición de toda la comunidad instantáneamente para multitud de usos educativos, nada más y nada menos, para tal y cual tipo de educación, y finalmente acaba estando completamente en manos de la sociedad en la que vivió ese creador. Y por otra parte, yo creo que hay otro aspecto que tampoco a lo mejor somos capaces de transmitir, ¿no?, adecuadamente, que es que al final el derecho de autor es lo que permite que las personas que se dedican a la creación no tengan que convertirse en vasallos, bufones o sicarios de los poderosos. Si lo que queremos es que los creadores sean indefectiblemente vasallos, sicarios o bufones de un poder, no lo retribuiremos. Es la mejor manera de garantizarlo. No podemos dejarte escapar sin que nos cuentes un poquito qué impronta dejó en tu corazón la experiencia de editor. Hablamos de Playa de Aqaba, tenemos muy claro que cuando empezamos un viaje literario no somos los mismos que cuando lo acabamos. ¿Qué te cambió a ti la experiencia de ser editor? Pues mira, me hizo ver desde el otro lado algo que, en fin, también llevaba ya mucho tiempo publicando libros con muchos editores y además teniendo bastante complicidad con algunos, ¿no? Y sabiendo un poco cómo funcionaba la distribución, la venta, en fin, mil cosas, ¿no? Pero claro, cuando lo haces tú con tu propia empresa, ¿no? Que cuando Noemí y yo nos sentábamos a ver cómo manteníamos eso a flote y cómo intentábamos hacer algo que valía la pena, pues te das cuenta de hasta qué punto es difícil, ¿no?, esa apuesta por el talento ajeno, porque te implica también negociar con el otro, ¿no? Nosotros teníamos muy claras dos cosas. Al autor intentaríamos acompañarle, apoyarle e incluso aconsejarle, pero el dueño de su creación es el autor. Es decir, la última palabra de esto también lo dice Penzer, ¿no? Tú puedes negociar lo que quieras con los autores, pero al final el autor es el dueño de su creación y tienes que dejarle a él la última palabra. Cuando le dices al autor, oye, esto yo no lo termino de ver, y el autor te dice, pero yo sí, pues tienes dos opciones. Te dices, ¿publicas o no le publicas? No vas a forcejear con él hasta que le partes el corazón. Bueno, pues yo he tenido ese respeto como autor y lo tuve como editor. Y la otra cosa que también teníamos muy claro en y yo es que todos nuestros autores cobraban hasta el último céntimo de sus derechos de autor, aunque nuestra empresa no fuera la más rentable del mundo. Y también lo hicimos. Y es algo por lo que también estamos orgullosos, ¿no? Y la cerramos hace unos años sin deberle absolutamente nada a nadie. No dejamos ningún pufo a ningún autor, a ningún proveedor, a nadie. Pero fíjate, quizá la experiencia que a mí más me marcó fue
te la puedo ejemplificar con un caso. Un día estábamos en casa y creo que teníamos una oficina y todo, y me llaman de un suplemento cultural. Y me dicen, oye, ¿nos podéis mandar rápidamente una cubierta de un libro que publicamos, que se llamaba Enemigo y Número, Carlos, que uno de nuestros críticos lo ha elegido como la mejor novela del año? Y mira, de verdad, yo he tenido buenas críticas, he recibido algún premio, es decir, he tenido motivos de satisfacción por mi propio trabajo como creador. La alegría que yo sentí de que un autor nuestro fuera visto, aunque solo fuera por un crítico, pero bueno, no era un crítico desdeñable, como el autor de la novela más innovadora y la novela más meritoria publicada en ese año en España, la verdad es que yo ese nivel de alegría no lo conocía. Y ya para concluir, hemos hablado de gestionar la presión. Tenemos que preguntarte, porque sabes que te lo voy a volver a preguntar, ¿cómo gestionas la presión? Esto de que siempre te preguntemos si se van a casar al final bebiendo con Zamora. Pues hombre, el corazón humano es insondable, entonces, y más en el tiempo, es insondable en cada momento. Si encima prevemos un futuro indefinido, pues es todo completamente insondable. Esa cuestión sigue siendo insondable para mí, ya la seguiré sondeando, pido aquí sin paciente que me acompañe en ese proceso de averiguar qué es lo que pasará con eso finalmente. Siempre se escapa. Pues Lorenzo, vamos a parafrasear, nos dejas sin ninguna duda, incluso más felices que cuando entramos en esta habitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De la Asociación de Editores de Madrid, después autoridades y después al corte.